Buenos días, hermanos. Como que se mueve un poco. Sí, José, si me ayudas un momento a ponerlo. Ahí está. Va, bien. El púlpito tiene que estar firme. Simbolísticamente. He saludado, ¿verdad? He dicho buenos días, hermanos, ¿no? He dicho, ¿no? Vale, bien. A ver. Bueno, pues es de nuevo una gran alegría y honra para mí poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Qué cosa más dulce, más extraordinaria, más bonita, más agradable, más justa y más recta que el pueblo de Dios se reúna para que con un mismo corazón adore, alabe, cante y escuche a Dios. Una de las formas de adorar a Dios es escucharle. Y a lo largo de la Biblia tenemos muchísimas invitaciones, exhortaciones y mandamientos directos de parte del Señor a su pueblo para que le escuche. Ahora, por supuesto, no pretendo yo estar bajo inspiración divina. No lo entendáis mal. No pretendo estar bajo inspiración divina, porque los predicadores no tenemos inspiración divina. Pero sí puedo decir que por la gracia de Dios me he esforzado honestamente en meditar, estudiar, indagar en la palabra de Dios y asimismo comparar y consultar con otros siervos de Dios de sana doctrina para asegurarme que no estoy equivocado en mi interpretación del texto. Así que con gozo, con paz y seguridad estoy ante vosotros y espero, deseo y ruego al Señor que todos seamos bendecidos hoy por su palabra. Tanto los que estamos presentes aquí como los que siguen por Zoom, si hay alguno que sigue el culto por Zoom, o los que van a ver después el mensaje por YouTube. He captado la directa del pastor, que a las 3 van a venir los de la iglesia de Vallecas. Fue una indirecta muy directa, la capté. Pero, en forma de broma, he tenido una revelación como que los hermanos de Vallecas necesitan aprender paciencia. Así que el mensaje que lo he preparado no lo voy a recortar y quizá un poquito voy a acelerar la velocidad, pero recortar no voy a recortar de él. Bueno, vamos a entrar ya en el mensaje. Os invito por favor que abrís las Biblias, lo de la revelación ha sido en broma, que no me malentienda nadie. No tengo revelaciones. Abrimos la Biblia en el Evangelio del Señor Jesucristo, según San Marcos, el capítulo 4, y seguimos con nuestra predicación expositiva, consecutiva. Marcos capítulo 4. Espero 2 segundos más para que lo encontramos todos y empezaré a leer y después oraré por la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Señor y Padre, estamos ante ti hoy, como congregación, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, esperando que tú nos hables y que tú nos bendigas. Padre,
Acuérdate de los méritos de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz y bendice a tu pueblo aquí. Acuérdate de tus misericordias, acuérdate de tu pacto y bendice a tu pueblo aquí. Necesitamos que tú nos hables. Necesitamos que tu palabra nos acaricie. Necesitamos que tu palabra nos corrija. Necesitamos que tu palabra nos anime. Ten misericordia de nosotros y bendícenos, oh Padre, según tu voluntad, según tu poder, según tu misericordia y según tu propósito. Porque te pedimos todo esto en el nombre del precioso nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunas veces no es necesario establecer o explicar el contexto de cuál se va a predicar, porque ya es muy conocido. Pero en nuestro caso de hoy, aunque el contexto es conocido, llevamos ya un buen tiempo exponiendo este capítulo, dado que en los últimos sermones, tanto el pastor como yo nos hemos enfocado en ciertos detalles de esos textos, sospecho que muchos de nosotros hemos perdido un poco la vista panorámica, la vista completa de lo que ocurre. Así que voy a intentar establecer el contexto un poco. ¿Por qué? Porque en estas situaciones es muy fácil, si yo seguiría solamente explicar los versículos que he leído, es muy fácil que lo malinterpretemos, porque lo analizamos y lo estudiamos sin tomar en cuenta el contexto, y en este caso el contexto es muy importante. Nuestro deber como predicadores, o por lo menos uno de ellos, es indagar qué fue lo que este texto que estamos nosotros leyendo ahora significaba en el momento exacto de la acción, o por decirlo de otra manera, para su destinatario original. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo a esas personas a quien dijo en ese momento en concreto? Si nosotros entendemos bien lo que el Señor Jesucristo dijo, a quien dijo en su momento, ahí es cuando lo podemos trasladar a nuestro tiempo y aplicarlo correctamente. Porque si no, corremos el riesgo de que agarramos estos 2, 3, 4 versículos, directamente intentamos trasladarlo a nuestro tiempo, pero no hemos entendido qué fue lo que pasó, qué fue lo que el Señor dijo en su momento. Y de ahí se sacan muchas interpretaciones equivocadas. Y con la gracia de Dios estamos intentando evitar ese peligro. Una de las formas de asegurarse de uno de que interpreta correctamente un texto es hacerle preguntas. Preguntas simples. Nuestro texto, por ejemplo, inicia con las palabras decía además. En el versículo 26, las primeras dos palabras son decía además. Si hacemos una serie de preguntas simples al texto, vemos, a ver, ¿quién decía? ¿Quién hablaba? Esa pregunta es la más simple de todas. Jesús, es muy evidente, Jesús hablaba. Pero luego tenemos más preguntas que podemos hacer. ¿A quién se lo decía? Eso es un poco más complicado. ¿Y por qué se lo decía? Lo entenderemos mucho mejor si damos la respuesta a esas preguntas. Es como si se nos abrirían los ojos del entendimiento. Como ya el hermano ha contestado muy bien, en nuestro caso la primera pregunta es muy sencilla. Es evidente que el que habla es nuestro Señor Jesucristo. La segunda no es tan fácil, porque no es del todo claro si esa parábola Jesús se la dijo a los discípulos más cercanos, los que se acercaron a él para preguntarle sobre el significado de la parábola del sembrador, o esa parábola fue parte del mensaje que el Señor Jesucristo predicó desde la barca cuando las multitudes estaban sentadas a la orilla del mar. Si nosotros no definimos claramente a quién se lo decía, podemos sacar una conclusión equivocada del significado, porque las mismas palabras dichas a una persona pueden significar otra cosa dichas a otra persona. En contestar esta pregunta está la clave de interpretación de nuestro texto. Yo, mientras estuve leyendo y meditando en este pasaje, estaba bastante convencido
que Jesús dirige esta parábola a los discípulos más cercanos, a los que se le acercaron a preguntarle sobre el contenido, sobre el significado de la parábola del sembrador. Pero al consultar el comentario del Nuevo Testamento de William Hendrickson, me pareció mucho más lógica su postura, es decir, que Marcos, al exponer el momento de la predicación en parábolas de nuestro Señor a la orilla del mar, por la importancia de la parábola del sembrador, hace si se puede decir de esta forma, hace una pausa, pone el mensaje en pausa, explica, va con el Señor Jesucristo y los discípulos cercanos a la casa donde el Señor dio la explicación de la parábola del sembrador, y luego, en su redacción, vuelve a donde puso en pausa el mensaje y continúa con la exposición que el Señor Jesucristo tuvo a la orilla del mar. Entonces, también comparando con el texto paralelo del Evangelio de Mateo, le doy mucho más crédito a William Hendrickson, y al final sí coincido. Esta parábola, lo más probable, aunque no puedo decirlo con 100% de seguridad porque no encuentro claramente el Señor Jesucristo le habló a las multitudes o a los discípulos, no tengo esa garantía de 100%, pero tanto por la comparación con el Evangelio de Mateo como por la interpretación que William Hendrickson da, estoy muy inclinado a creer que esta parábola forma parte del mensaje completo que el Señor Jesucristo lo dio a las multitudes a la orilla del mar de Galilea. Él les enseñaba desde una barca y acababa de exponer la parábola del sembrador y ahora sigue con la parábola del crecimiento de la semilla. Es poco probable que el Señor Jesucristo saltara de una idea a otra idea sin que esas dos tengan algo que ver una con otra. Porque primero habla de la parábola del sembrador y luego la parábola del crecimiento de la semilla. Y si lo miramos, quizá a primera vista dice, bueno, pues ¿y qué tiene que ver una con otra? Aparte de la similitud del asunto de agricultura, ¿qué tiene que ver una con otra? Tiene mucho que ver. Por eso, para que lo entendamos bien, es necesario recordar cuál fue la enseñanza principal, la enseñanza central de la parábola del sembrador. Y en eso, tanto el pastor como yo, cuando hemos expuesto sobre este mensaje, sobre este texto, hemos coincidido que la enseñanza principal de la parábola del sembrador es la responsabilidad del hombre de recibir, de obedecer al mensaje del Evangelio. Solo recordaré un aspecto que enfocó el pastor al llamar nuestra atención sobre el paralelismo de Marcos 4:20 con Mateo 3:23. Y Julián, por favor, si podrías poner los dos versículos en la pantalla a la vez para que podamos ver la similitud y la comparación. En Marcos 4:20 y en Mateo 13:23 tenemos estos versículos. ¿Lo tenemos? Marcos 4:20 y Mateo 13:23. Sí, ya está, ¿no? En Marcos 4:20 leemos, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en Mateo 13:23 leemos, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. En estos versículos se destaca la responsabilidad humana de reaccionar, de entender, de prestar atención, pero no como si se tratara de una clase de matemáticas o de literatura o de yo qué sé qué, sino una atención con reverencia, con humildad.
En estos versículos se destaca la responsabilidad humana de recibir, de creer el mensaje del Evangelio. Ahora, una vez que hemos contestado la segunda pregunta, ¿a quién se dirige esta parábola? Y hemos recordado el contexto, nos es más fácil entender la respuesta a la tercera pregunta, es decir, ¿por qué les dirigió Jesús esta parábola? ¿Cuál fue su interés, su deseo? ¿A dónde quería llegar? ¿Por qué les dirigió Jesús esta parábola a las multitudes? Si por medio de la parábola del sembrador Cristo les decía a las multitudes que son responsables para entender y recibir el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que les quiere decir con la parábola del crecimiento de la semilla? Bueno, vamos a volver a los versículos 26 y 27 de nuestro texto, lo volvemos a leer y ahí vamos a entenderlo. Marcos 4, 26 y 27. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Jesús sigue hablándoles a las multitudes usando una imagen que para ellos era muy familiar, la siembra de trigo o de cebada, pero es mucho más probable que se trataba de trigo. Es un cereal mucho más usado por el Señor Jesucristo en sus parábolas, en sus mensajes. Pero no era una clase de agricultura, sino una parábola, un paralelismo del mundo material con el mundo espiritual. ¿Por qué digo eso? El Señor Jesucristo dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Es un paralelismo, una parábola. El sembrador sembró la semilla, pero de ahí en adelante él no tiene ni la menor idea cómo es que una semilla que él tiró al aire y cayó en tierra, en este caso en buena tierra, brota y crece. Para el sembrador, el proceso de brotar y crecer es un misterio y un milagro. Lo que a primera vista es una semilla muerta y enterrada, resulta que brota y crece. O sea que no está muerta. Pero, ¿cómo es que de una semilla enterrada brota una planta? Es un misterio. Con todo el avance de la ciencia y tecnología, no se sabe cómo es que de una semilla brota una planta, que a su tiempo después da fruto. Saben qué es lo que ocurre, pero no saben cómo. Y creo yo que seguirán con esa incógnita, con esa duda, en esa ignorancia, el resto de la historia. Con la tecnología podemos ver, hay vídeos de cómo de una semilla brota y salen los raíces y todo eso. Lo podemos ver, pero no podemos entender cómo es que de esa semilla salen unos hilitos para abajo, luego resulta que esas son las raíces, y otros hilitos o más hilitos salen para arriba y resulta que esa es la planta y que luego da fruto. Pero el cómo y el por qué no lo entendemos. Sigue siendo un misterio y un milagro. No es que la naturaleza es muy sabia, como dicen los ateos. Yo prefiero llamarles ignorantes porque los ateos no existen. Ellos dicen, es que la naturaleza es muy sabia. La semilla sigue su curso. No, la semilla no sabe seguir su curso. Es el misterio de la soberanía de Dios en la naturaleza. Si miramos la historia de la creación, vemos que Dios habló y así es como todo llegó a existir y por medio de él, de Dios, existe la naturaleza hasta hoy. No existe porque es sabia,
Existe porque Dios la sostiene y Dios le dice lo que tiene que hacer. Es Dios el que le dijo a la semilla que tiene que brotar y crecer. Vuelvo a echar mano de William Hendrickson en su comentario a este texto, y él dice lo siguiente: la presente parábola pone todo el acento en ese aspecto de la verdad, a saber, en la soberanía de Dios. Enseña que, así como es Dios solo y no el agricultor, quien entiende completamente y es en realidad el autor del crecimiento físico, así también solo Dios, no el hombre, entiende perfectamente y es el autor del crecimiento espiritual y del establecimiento y progreso del reino de Dios en el corazón, vida y en otras esferas. Es por su voluntad que la semilla espiritual, la palabra o mensaje del Evangelio, establece su crecimiento y poderosa influencia en el corazón de los hombres y así también en la sociedad en general. ¿Qué consuelo es este? Pues ahora esperamos con paciencia una cosecha que su llegada es segura. La victoria está asegurada. El plan de Dios debe ser y será llevado a cabo. Fin de la cita. En la parábola, el Señor Jesucristo dice que la semilla brota y crece sin que Él, el sembrador, sepa cómo. Si en la primera parábola, la parábola del sembrador, el Señor Jesucristo muestra la responsabilidad del hombre para escuchar, para obedecer, para prestar atención, para reaccionar en fe y arrepentimiento al mensaje del Evangelio, en esa parábola el Señor Jesucristo dice: cuando esto ocurre, es un misterio de la obra de Dios. Simplemente, el sembrador tira la semilla al aire, haciendo un movimiento enérgico, circular con su brazo. Yo cuando era adolescente vi esto y hasta incluso lo practiqué. No me salió nunca bien, pero bueno, lo practiqué. Era algo así. Y suelta las semillas. Pero la semilla cae a tierra y brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. Él simplemente tira la semilla. Después de sembrar, el sembrador deja el asunto en las manos de Dios. Va a su casa, sigue su vida cotidiana, sigue su rutina diaria, y la semilla hace su trabajo. El Evangelio. ¿Os acordáis que la semilla es la palabra sembrada? La palabra hace su trabajo. Y el sembrador no tiene ni idea cómo. Él va a su vida. Pero la semilla, que es la palabra de Dios, el Evangelio, aunque pareció que fue tirada al aire, tirada al viento, si cayó en buena tierra, da fruto. El que esparció la semilla, el predicador, no sabe cómo, pero la palabra brota y crece. Es un misterio, un milagro. No se sabe cómo, no se puede explicar, solo se puede observar que es así. Como aplicación a este punto, hermanos, necesitamos recordar cómo fue que llegamos a ser creyentes. Alguien nos habló, o hemos escuchado una predicación en YouTube o en directo, o alguna enfermedad nos ha empujado a abrir la Biblia o a buscar una iglesia, o hemos visto una película incluso, o yo que sé, hemos escuchado canciones, pero de alguna manera la palabra llegó a nosotros. Y lo que ayer no me interesaba, no me importaba, hoy no sé cómo, lo deseo. Ayer no me importaba de Dios, ni Dios con lo suyo, yo con lo mío, pero hoy, después de que la palabra ha sido sembrada en mi corazón, deseo obedecer a Dios. Deseo vivir en santidad. Pero ¿quién me engañó? ¿Quién me lavó el cerebro? Fue la palabra.
La fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que prestar bien atención al orden de esta afirmación que está en la Biblia. Es una parte de un versículo en Romanos. Leed en casa todo el libro de Romanos y lo vais a encontrar. La fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo fue esto? Quizá el que nos habló, si fue el caso de que alguien nos habló del Evangelio, quizá el que nos habló tuvo la sensación de que estaba tirando la semilla al aire, que estaba hablando al viento. Y seguramente a muchos de vosotros os ha pasado que estáis diciendo, bueno, pero si le estoy hablando y no me presta atención, no le da lo mismo, es como si hablas con esa pared. Pero luego, después de meses o de años, te dicen, oye, ¿te acuerdas de esa palabra? Pues esa palabra cambió mi vida. Después el Señor trajo a mi memoria esa palabra y me convirtió. He escuchado de una situación de que un anciano de unos 80 y tantos, 90 años, una vez estaba sentado y recordando, bueno, ya las personas que tienen esta edad pues tienen mucho tiempo para recordar las cosas de su juventud, los que recuerdan. Y el Señor trajo a su memoria una porción de una predicación que había escuchado cuando tenía unos 15 o 20 años. Y por medio de ese momento, de esa frase, le trajo convicción de pecado y lo convirtió ahí. Unos 65, 60 años después de que la palabra fue sembrada. Es un misterio. No sabemos cómo, pero Dios obra. Es la obra de Dios. Vemos el efecto, vemos cómo la fe brota y crece en nuestra vida, pero no sabemos cómo. La fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos creído porque hemos oído. Pero, a ver, no era que cuando estábamos en nuestra naturaleza pecaminosa, cuando estábamos antes de la conversión, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo oímos? Un muerto, ¿cómo oye? La fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero Dios nos levantó, nos abrió el oído para que podamos oír, y al oír hemos creído y hemos reaccionado en fe y arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento y la fe son los primeros brotes de la vida espiritual. Son las primeras señales de que ahí hay vida, de que no está muerto, espiritualmente hablando. Es un misterio. No tengo ni idea cómo ocurre. El viento, por ejemplo, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemos, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un misterio. No lo podemos entender, no sabemos cómo ocurre, no sabemos cómo es que el viento viene de ahí o va allá, no sabemos por qué sopla del norte o por qué sopla del sur, no sabemos con qué intensidad va a soplar o si va a dejar de soplar, pero si sopla, lo vemos el efecto. Así es con todo aquel que es nacido del Espíritu, dice el Señor Jesucristo. Es un misterio. Pero no necesitamos entender el cómo, nos basta con ver los brotes de la vida, los frutos de la fe. Debemos confesar y decir, Señor, yo no sé cómo fue que me transformaste, no sé cómo hiciste para que la semilla de tu palabra brote y dé vida en mí y crezca en mí, no lo entiendo. Pero sé que ahora estoy vivo, sé que ahora te deseo, sé que ahora deseo tu santidad, sé que ahora deseo tu gloria.
y te alabo, te glorifico, porque hiciste esto en mí, el pecador. Gracias, Señor, gracias. No lo entiendo, pero te alabo porque lo hiciste. Eso fue con nosotros. Sin saber cómo, la semilla que fue sembrada brotó. Y así es con todo aquel que es nacido de Espíritu. Así que, hermanos, no nos cansemos de predicar, de sembrar la semilla. Aunque parece que estamos tirando palabras al aire, al viento. No sabemos en quién, ni cuándo, ni dónde el Espíritu hará que la semilla brote y crezca. De hecho, no es algo que debe ser nuestro interés. En alguna que otra persona el Espíritu obrará y le abrirá el oído para que oiga y crea, y así la semilla crecerá. No te preocupes en quién, o cuándo, o cómo. Tú dedícate a sembrar la semilla. Esto es a lo que el Señor nos ha llamado. Id y predicad el Evangelio. No nos mandó a que le abramos, no sé cómo es correcto, nosotros los corazones a los que nos oigan. Eso ya se encarga el Espíritu, a quien Él quiere, soberanamente. Nuestra tarea es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y tenemos que predicar el Evangelio puro, sin trucos de emocionalismo. Les estaba comentando a los hermanos en el discipulado la semana pasada que al principio de mi vida de creyente, cuando yo predicaba a alguien, cuando le exponía la palabra, buscaba siempre una ilustración lacrimógena, algo que sea ahí, algo que sea meloso, que le llegue al corazón. Pero eso no produce conversiones, eso produce emocionalismo. Dedícate a predicar la palabra tal cual está, simplemente. Tú eres pecador, Cristo murió en la cruz por ti. Si te arrepientes y crees, Dios te perdona. Amén. Este es el Evangelio. Sin emocionalismo, tampoco inventar cosas para asustarles, con amenazas que no están en el mensaje. Solamente limítate a la amenaza del infierno. No hay otra cosa. Y eso es suficiente. El Espíritu se encargará de despertarlo, si es su voluntad. No te preocupes por los resultados, porque al final la siembra no es tuya. La siembra es de Dios. Y el crecimiento también. Bueno, vamos bien de tiempo. Empiezo con el punto 2. Versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. También en este versículo echaré de nuevo mano del comentario de William Hendrickson para explicar la primera parte del versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Hendrickson este es el que hace mucho ruido, ¿no? Para que termine antes. Vale, gracias. Esto nos recuerda la puerta de la ciudad que se abrió ante Pedro por sí misma, el único otro caso en el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra. ¿Cuál palabra? De suyo. Cuando leemos aquí en el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, no quiere decir que de la misma tierra, que la tierra tiene la capacidad de dar, de sacar fruto, de dar vida a esa semilla. No, sino que es una expresión que dice, que se refiere a sin aporte o intervención humana. Y William Hendrickson, me olvidé decir que ya era el fin de la cita, William Hendrickson nos lleva al momento en cual
el ángel saca a Pedro de la cárcel, el hecho en el libro en la historia está relatada, gracias. Está relatada en el libro de los Hechos y lo mismo, lee todo el libro de los Hechos y lo vais a encontrar, ¿dónde está? No os digo el versículo. Bueno, lo dije antes. Pero bueno, ya os habéis olvidado cuál era el versículo. Entonces, el ángel libera a Pedro de la cárcel y cuando llegan a la puerta de la ciudad, dice que la puerta se abre sola, sin intervención humana. A eso se refiere. Dice que esos son los únicos dos momentos en el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra, de suyo. Se abrió sola. Estas palabras nos transmiten que el crecimiento de la semilla plantada lo da Dios y no el agricultor, pero tampoco anima a la pasividad. Parece que se va a caer pronto otra vez, por la expresión de algunos hermanos cuando han mirado, lo que puso ahí, a ver, un reloj de arena, ¿no? Para que termine antes. No, pero sí tengo, hasta las 3:30 tengo, ¿no? Vale. El agricultor o sembrador sabe que la semilla necesita ser plantada. El terreno, antes de la siembra, tenía que haberlo preparado quitando las piedras. Recordemos que estamos hablando de un terreno en Israel, donde hay mucha piedra, parecido a la España. Para sembrar trigo, primero hay que recoger un montón de piedras que estorban el cultivo. Y si os habéis fijado, en muchos sitios donde hay trigo cultivado, en un lado hay un montón de piedras, porque han recogido ya las piedras de la tierra para que se pueda. Pues el terreno tenía que ser preparado, quitando las piedras, cortando las malas hierbas, echando abono, regando si es necesario incluso. Pero el agricultor sabe que solo Dios puede dar crecimiento a su siembra. Pablo tenía muy claro ese principio, que es válido tanto en lo físico y mucho más en lo espiritual. ¿Os acordáis lo que le dice a los corintios sobre eso? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí, yo planté, dice Pablo, yo prediqué la palabra, luego vino el hermano Apolos, también predicó, enseñó, todo. Pero el crecimiento no lo di ni yo, ni Apolos, ni Juan José, ni Costel, ni Elmer, ni ninguno. Ni Josué, ni los chicos que tocan los instrumentos. El crecimiento lo da Dios. Hermanos, no olvidemos nunca que nosotros no podemos producir crecimiento espiritual ni en nuestras vidas, ni en las vidas de los demás. Pero eso no significa que debemos ser ociosos y dejar a un lado las disciplinas espirituales y el evangelismo, de ninguna manera. Tenemos que ser diligentes y esforzarnos en nuestro crecimiento espiritual, haciendo uso de los medios de gracia que son la palabra, la oración, la comunión cristiana y el partimiento del pan. Tenemos que esforzarnos en nuestra santificación, apartándonos de todo lo que parece mal. Tenemos que llevar la palabra del Evangelio a los inconversos y exhortar a los hermanos. Pero en todo eso tenemos que tener presente que el crecimiento lo da Dios. La planta que fue sembrada por el agricultor de nuestra parábola, lo más probable trigo, no creció de un día para otro. No alcanzó la madurez en un día, sino que su crecimiento fue gradual. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. No fue instantáneo. En la realidad física, la planta de trigo lleva su tiempo gradual de crecimiento y dependiendo del clima donde se cultiva, puede ser de 4 meses y hasta 8 meses el proceso de crecimiento hasta que llega a su madurez. No se siembra hoy y mañana o la siguiente semana se siega. Es un proceso gradual.
El Señor Jesucristo nos dice por medio de esta parábola que de igual manera ocurre en la realidad espiritual. Él nos dice, así es el reino de Dios. No estamos haciendo una comparación forzada, sino que el mismo Señor nos dice que es así en la realidad espiritual. Es gradual, no es de un día para otro. Es cierto que para algunos el proceso de crecimiento es más largo que para otros. No es para todos igual. Pero en todos se deben ver muestras de vida, muestras de crecimiento. Si alguno afirma que es creyente, pero después de 5 o de 10 años de su supuesta conversión no hay ningún cambio en su vida, lo más probable que esa conversión no ha sido auténtica, no ha sido verdadera. Hermanos, por un lado, tengamos paciencia con nuestros hermanos como tenemos con nosotros mismos. Esto es lo que significa ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengamos paciencia con nuestros hermanos como tenemos con nosotros mismos, porque con nosotros tenemos mucha paciencia. Yo conmigo tengo mucha paciencia. Y estoy seguro que vosotros también. Sé que algunas veces es difícil ser paciente con nuestras esposas. No lo digo por experiencia. Bueno, sí. Con nuestros hijos. O con nuestros hermanos en la fe también. Tienen que crecer. Es un proceso gradual. Pero también estos momentos cuando nos desesperan y nos preguntamos, ¿cuánta paciencia tengo que seguir teniendo? Eso es una evidencia de que nosotros mismos estamos en proceso de crecimiento. Que también nosotros mismos necesitamos que ellos tengan paciencia con nosotros. Hermano, ten paciencia con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en la fe, también conmigo. Todos estamos en un proceso gradual de crecimiento. Pero te digo que si en tu vida no hay crecimiento espiritual, ningún crecimiento espiritual, es posible que todavía estés muerto en tus delitos y pecados. De hecho, es muy probable. Si no hay evidencias de vida espiritual en ti, es muy probable que todavía estés muerto en tus delitos y pecados. Y te invito, te animo y te ordeno por la palabra de Dios que te arrepientas, que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, que confieses tus pecados y que pidas clemencia. Y Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo, perdonará tus pecados. Confía en Él solamente y plenamente, y Él perdonará tus pecados y te dará vida eterna, vida espiritual en Él. El último punto de este mensaje, ha sido muy rápido de uno a otro, solo 5 minutos. Versículo 29. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Espero que me oyen bien ahí atrás, porque creo que ese micrófono me traiciona. Es una evidencia que tenemos que cambiar de micrófonos pronto. Amén. Amén. Cuando el fruto está maduro, el agricultor mete su hoz y lo recoge en su granero. Algunas plantas de trigo, han tenido en su espiga, como dijo el Señor Jesucristo en la parábola anterior, uno ha tenido 30, otro ha tenido 60, otro ha tenido 100. Pero no son números exactos lo que el Señor Jesucristo dice. Lo que Jesús dijo en la parábola anterior, con esta afirmación, no se refería a números exactos, sino más bien a que no hay uniformidad en la fructificación. Uno da más fruto, otro da menos fruto, pero todos dan fruto. Si es trigo, da fruto. El que no da fruto es cizaña. Esta ya es otra parábola cuando el Señor nos permitirá llegar ahí. Son dos plantas que son casi iguales. La única diferencia entre ellas es que una da fruto y la otra no.
Como dije, no son números exactos. Es una afirmación que quiere decir que no hay uniformidad en la fructificación, pero sí en la maduración. ¿Cómo es eso? Por la parte donde Cristo dice que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, la parte de medio de nuestro mensaje, de nuestro versículo, cuando el fruto está maduro de un principio hasta la mitad, enseguida se mete la hoz. Entiendo que no se refiere al momento de la muerte de los creyentes, sino al momento de la segunda venida del Señor, el día del juicio de Dios, cuando su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Lo que nos dice ese versículo, a mi entender, recalco, a mi entender, aunque también pues, los comentaristas bíblicos Matthew Henry y William Hendrickson opinan lo mismo, es lo siguiente. La siega se hace cuando el fruto está maduro. Y cuando el fruto está maduro, el trigo, el buen fruto, se recoge en el granero y la paja se quema. Por eso creo que se refiere al momento de la segunda venida del Señor y el juicio eterno. Soy consciente que quizá muchos de vosotros, o incluso la mayoría, no estaréis de acuerdo con esta postura teológica, pero es lo que yo veo en este texto y en muchos otros que tratan sobre la escatología, es decir, el tiempo del fin de este siglo. Lo que yo veo en este texto es la glorificación de todos los hijos de Dios con diferentes grados de fructificación, pero ya maduros todos. ¿Por qué? Porque todos son glorificados. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, 51 y 52 lo siguiente. 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Todos los hijos de Dios, todos, sin excepción, sea cual sea el grado de madurez que alcanzaron hasta su muerte, serán transformados. Y en ese momento serán perfectos, serán glorificados, en su plena madurez. Eso sí, cada uno con su porcentaje de fructificación. Eso no cambia. Pero ya maduros, ya transformados, ya glorificados. Hermanos, creo que ese debe ser nuestro anhelo, ese momento, el de la venida de nuestro Señor, cuando estaremos con Él en gloria. Creo que ese debe ser nuestro afán y nuestra esperanza, la realidad de que nuestro amado Señor Jesucristo recogerá su trigo en su granero, recogerá su pueblo, recogerá su iglesia, su novia. Creo que nuestras diferencias doctrinales con respecto a los detalles sobre los tiempos del fin son secundarios, porque no afecta ni nuestra salvación, ni el concepto de quién es Dios, ni su gloria y adoración. Ahora, tampoco se trata de hacer de este tema un tema tabú, es decir, no hablar de eso porque a lo mejor se puede ofender a algún hermano. No. Expongamos con madurez, con respeto, nuestra postura, y quien lo cree diferente, que no se burle del hermano ni lo trate con superioridad. En otros lugares se han oído de divisiones, incluso en las iglesias locales, porque había diferentes posturas escatológicas. Un ejemplo a contrario es, el pastor y yo no coincidimos en la postura escatológica. Y es evidente que uno de nosotros se equivoca.
Claro, yo creo que se equivoca él, y él seguramente cree que me equivoco yo. O quizás nos equivocamos los dos, no lo sé. Si me preguntáis a mí, os diré, pues, seguramente el pastor está equivocado. Y si le preguntáis a él, va a decir, no, usted no tiene ni idea de lo que dice. No lo voy a decir, Pero lo piensas. no necesariamente. Pero el asunto es que aunque no tenemos la misma postura escatológica, nos amamos en el Señor. Nos apreciamos, nos respetamos y colaboramos en amor para la gloria de Dios. Así debe ser, hermanos. Las doctrinas secundarias o terciarias no deben separarnos de nuestros hermanos, sino amarnos a pesar de nuestras diferencias, porque no son diferencias esenciales. Lo que nos debe interesar y por lo que debemos luchar es la unidad de la Iglesia, es esperar la gloriosa promesa de la venida de nuestro Señor en unidad, en armonía, con gozo y amor mutuo. En conclusión, quisiera leer Apocalipsis 22, 17, donde dice lo siguiente. Luego leeré 2 versículos más y terminaré, incluso antes de las 3. Amén. Apocalipsis 22, 17, dice lo siguiente. Y el Espíritu Santo, y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En Apocalipsis también, en el mismo capítulo, versículos 20 y 21, los últimos 2 versículos de la Biblia, dicen lo siguiente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es el Señor Jesucristo quien habla. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y también conmigo. Amén.